En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días, bendita sea María por siempre, Bendita sea por siempre. por los siglos de los siglos. Amén. Hoy Amén. estamos a día miércoles, empecemos hoy día con el Evangelio del Señor, pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipe de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concédeme mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracias para expresarlo. Dirige, guía y haga buen término la obra que se nos ha encomendado por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos en este programa en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios para comprender primeramente a nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que se planta de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el cielo y todas aquellas personas que nos has encomendado, especialmente los que nos ven este programa, cuídalos, protégelos y bendícelos en el nombre del poderoso Jesucristo. Amén. Evangelio del día hoy miércoles, al Señor que tu siervo escuche. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 6 al 14. Cuando el Señor iba a arrebatar a Elías al cielo en la tempestad, Elías y Eliseo partieron a Gilgal. Llegaron a Jericó y Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán». Eliseo volvió a responder: «Vive Dios, por tu vida no te dejaré». Y los dos continuaron el camino. 50 hombres de la comunidad de los profetas iban también de camino y se pararon frente al río Jordán, a cierta distancia de Elías y Eliseo, los cuales se detuvieron a la vera del Jordán. Elías se quitó el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas. Se separaron estas a un lado y a otro, y pasaron ambos sobre terreno seco. Mientras cruzaban, dijo Elías a Eliseo: «Pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado». Eliseo respondió: «Por favor, que yo reciba 2 partes de tu espíritu». Respondió Elías: «Pides algo difícil, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, pasarán a ti. Si no, no pasarán». Mientras ellos iban conversando por el camino, de pronto un carro de fuego con caballos de fuego los separó a uno del otro. Subió Elías al cielo en la tempestad. Eliseo lo veía y clamaba: Padre mío, carros y caballería de Israel». Al dejar de verlo, agarró sus vestidos y lo desgarró en 2. Recogió el manto que había caído de los hombros de Elías, volvió al Jordán y se detuvo a la orilla. Tomó el manto que había caído de los hombros de Elías y golpeó con él las aguas, pero no se separaron. Dijo entonces: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías?». Golpeó otra vez las aguas, que se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo sobre terreno seco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 30, responsorial. Ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. Ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que temen y concedes a los que a ti te acogen a la vista de todos. Ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amar al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. San Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de nuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosnas, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ores, no seas como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. Es verdad, en verdad os digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perrúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note. No los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra de Dios, gloria a Sí, ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Vamos a analizar, vámonos ahora al revés, vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Estamos estudiando la Carta de Reyes y ahí nos presentan a 3 personajes, bueno, son 3 grupos. ¿Quiénes son? Elías, Ajá, Eliseo ajá. y Dios. Y los 50 A los 50 hombres de la comunidad de los la profetas. comunidad que están ahí. ¿Qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Vemos a un Elías que acaba de cumplir la promesa o lo que Dios le pidió. Dios le había pedido a Elías, más bien le había pedido a Dios que ya se quería morir. Ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, ya no puedo más, llévame ya. Es lo que muchos de nosotros hacemos cuando las cosas no nos van de la manera que queremos. Queremos que esto se acabe ya, que se termine. Y él le pidió eso a Dios, pero Dios le dijo, no, Señor, todavía te quedan cosas que hacer. Devuélvete al camino, regresa, unge al rey y luego le das tu puesto a Eliseo. Y él ya lo cumplió. ¿Qué podemos aprender de esa parte? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿A qué hemos venido? De aquí no te vas a ir hasta que no hayas cumplido lo que Dios quiere cumplir, lo que Dios quiere hacer por medio de ti. Lógicamente, para eso necesitas tú tener que creer en Dios. Si no crees en Dios, pues hay mucha gente que no lleva la obra de Dios. Y después de que terminas la obra de Dios, entonces de ti va a salir gente que tiene que aprender conforme a tu ejemplo, a tu forma de ser, a tu forma de vivir. En este caso, el que estaba aprendiendo de Elías era Eliseo. ¿Y de Eliseo qué sabemos? ¿Te acuerdas de algo? Lo hemos estudiado en esta semana. De Eliseo. Eliseo fue hablado por Elías. ¿Para qué? Elías le puso el manto y Eliseo inmediatamente dejó lo que estaba haciendo, dejó el arado, después fue y se despidió de los papás, mató a los bueyes con los que araba, que era su sustento, lo repartió entre la gente que trabajaba para él y comió. O sea, dejó todo por seguir a Dios. Nosotros, tú, recibiste los sacramentos hace poco, también recibiste el poder de Dios. El manto representa lo que tú recibiste el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que como Eliseo tú vayas y hagas lo mismo que él. Lo primero, Dios te va a poner a prueba. ¿Qué le pasó con Eliseo? ¿Qué pasó entre Elías y Eliseo? Hubo una pregunta ahí. Sí, dice. ¿Qué le preguntó? Le dijo a Elías, ok, bueno, aquí te quedas, ¿no? Yo me voy y ahorita después me alcanzas. Y Eliseo le dijo, Pídeme lo que quieras. Dijo, juro por Dios que no te dejaré ir, que voy a estar contigo. Esa es la primera prueba que Dios te va a poner.
¿En realidad quieres estar con Dios o no quieres estar conmigo? Dios va a ser como que se separa de ti para ver qué. A ver si como Eliseo tú dices, no Señor, yo no me quiero separar de ti. No importa lo que me venga, no me importa el sufrimiento, yo me quiero quedar contigo. Los 50 hombres que estaban ahí, el número 50 representa jubileo. El jubileo es la liberación de ¿qué? De toda la esclavitud. Por ejemplo, cuando tú pedías dinero prestado, pues se tenía que cumplir, había un año de jubileo donde la persona que te prestaba, pues te tenía que dejar libre. Tú estabas trabajando para él por 7 años y llegaba el tiempo que ya no ibas a trabajar para él. Eras libre, libre completo. Y a los 50 años había esclavos que se eran liberados para siempre. Entonces, habla de liberación. 50 años, también 50 días es el Pentateuco, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, pero los judíos recibieron lo que era los mandamientos, nosotros recibimos Pentecostés, lo que recibiste tú. Entonces, liberación de espíritu, liberación de esclavitud, representa los 50. Por eso lo que Dios nos está enseñando nos va a llevar a la liberación, pero para llevarte a la liberación, primero como Eliseo, aceptas, tú dijiste que sí, después te pone a prueba, bueno, aquí te quedas, yo me voy. No, Señor, yo voy contigo, no te abandono, estaré contigo. Y después viene otra petición. ¿Qué pasó? ¿Qué le pidió Eliseo? Que reciba 2 partes de tu espíritu. Elías le pregunta, pídeme lo que quieras. Y lo que Dios te preguntó a ti, y te lo pregunta ahora. Si Dios te pregunta a ti, a ver, Jesse, pídeme lo que quieras, ¿qué es lo que Dios te daría? ¿O qué le pedirías a Dios? Más sabiduría. Más sabiduría. Y eso habla bien, porque Salomón pidió sabiduría. La mayor parte de la gente piensa que cuando Dios nos pregunta qué es lo que quiere de mí, es para cosas económicas o cosas de este mundo. Dios no te va a dar cosas de este mundo, porque lo importante, lo que le importa a Dios es tu salvación. Lógicamente, si tú pides sabiduría, pues con el tiempo lo demás, la riqueza te vendrá. ¿Por qué? Porque eres sabia y sabrás cómo invertir las cosas que Dios te dé. Por eso Salomón fue sabio, pidió sabiduría, pero fue también uno de los reyes más ricos de todos los tiempos. Y eso es bueno. El que es inteligente pide sabiduría, lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué más podemos rescatar de ahí? ¿Qué te llama la curiosidad? Conocer el reino del cielo. Cuando tú ya llevas un tiempo caminando bajo la obra de Dios, te va a pasar lo que Elías. Elías fue elevado al cielo. El carro representa el poder. Los únicos que tenían carros eran los romanos. Eran un ejército poderoso. Representa el poder de Dios. Dios te puede elevar al cielo, claro, y usa sus instrumentos. Llevaba caballos. Los caballos representan a los ángeles. El día de mañana, cuando tú acabes la obra que Dios te ha encomendado, entonces Dios te elevará con su poder por medio de los ángeles. ¿A dónde? Al cielo. Y entonces se quedó Eliseo. Otra persona tendrá que seguir lo que tú dejaste sembrado, pues hasta que se cumpla lo que Dios quiere que se cumpla. Y Eliseo, ¿qué es lo que le pidió a Elías? Dice, Padre mío, carros y caballerías de Israel. Antes de eso le pidió 2 porciones de espíritu. Tú no recibiste 2 porciones, tú recibiste el espíritu completo de Dios. Y si Eliseo abrió el Jordán y resucitó muertos y tenía una comunicación directa con Dios, con 2 porciones de espíritu, entonces ¿por qué nosotros no podemos hacer más si tenemos el espíritu completo? Y la respuesta está en el Salmo. Vamos al Salmo ahora. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ser valientes de corazón los que esperan en el Señor. ¿Y qué es ser valiente de corazón?
No falla. Eliseo al final terminó, fue y abre el mar y el río Jordán, y no se abre el río Jordán, y no se desesperó, porque Dios está viendo, a ver qué vas a hacer. No se desesperó, y entonces, ¿qué es lo que hizo? Volvió con fe y le volvió a golpear al río, y él se abrió, ¿no? Representa a Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo dio la vida por ti y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cruzar. ¿A dónde? A la tierra prometida. Pero para eso necesitamos ser valientes. ¿Qué es ser valiente? Tener fe. No importa la prueba. Tener fe para salir adelante. Y para tener fe, ¿por qué tenemos que tener fe? Porque este salmo nos habla del poder de Dios para la liberación. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Versículo 1. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Primeramente, si yo quiero ser valiente de Dios y yo quiero ser liberado, pues me tengo que acoger a Dios. O sea, ¿acoger qué es? Poner a su disposición. Dependencia total de Dios. ¿Para qué dependencia total? Versículo 2. Dice, en el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Porque te van a venir cualquier tipo de cosas y tribulaciones en la vida. Estés con Jesús o no estés con Jesús, te van a venir cosas. Pero con Dios, Dios te protege. Por eso el versículo 3 nos va a hablar de dos tipos de personas, los que sí van a escogerlo a Dios y los que no van a escogerlo. Mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Amar al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales y a los soberbios los paga con creces. Esa es la ventaja que tenemos, que si tenemos a Dios en nuestro corazón y le somos fieles y decimos que sí, Él nos libera de todo tipo de problemas. No es que no vayas a tener problemas, no es que no vayas a tener necesidades, pero hay algo dentro de ti que te permite estar en paz con Dios Todopoderoso. Pero tenemos que ser inteligentes, porque si yo quiero estar con Dios y ser fieles a Dios, pues no debo de ser como Jesús nos enseña en el capítulo 6 de Mateo, dos tipos de personas también. Aquí dice, los que están fieles a Dios, Dios nos va a recompensar. Los que no son fieles a Dios van a sufrir. Por eso, mira lo que nos enseña Jesús. Habla Señor, que tu siervo escucha. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de nuestro Padre Celestial. Ok, si yo soy un valiente de Dios y creo en Dios, tengo dos opciones. Yo puedo predicar la palabra de Dios para que la gente me admire, para que la gente me levante mi ego y yo me crea que yo soy el bueno. Ok, se puede. La recompensa ya está pagada. Ese es lo que vas a recibir, la honra del hombre. Pero si yo creo en Dios, la honra y la gloria es a Dios, yo no me voy a crecer. La honra y la gloria va a ser para Dios. Entonces yo no recibo recompensa del ser humano. Recibo a lo mejor gente que no le caigo bien, gente que no vituperia de mí, pero yo espero la recompensa al final de Dios. A veces me pongo a pensar, ¿valdrá la pena lo que estamos haciendo? Porque no es tan fácil. Ahorita ya qué horas son y estamos grabando, tú mañana vas a trabajar temprano, pero la recompensa vendrá al final, Dios te la va a dar. Al final nos vamos a dar cuenta si valió la pena o no valió la pena. Pero si estamos en este mundo, hagamos las cosas que Dios nos enseña para crecer. ¿Y nos va a hablar de qué? Habla Señor, que tu siervo escucha. Padre Celestial, por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. Okay. Tenemos tres cosas, oración, limosna y te va a enseñar más adelante lo que es el ayuno. Tres cosas para estar bajo la presencia de Dios. La oración, comunicación directa con Dios. No puedes estar desconectado con Dios. Eliseo al final cuando golpeó dijo, Señor, ¿dónde estás?
¿En dónde estás? Y eso nos lo tenemos que preguntar siempre cuando nos venga la tribulación, cuando nos venga el problema, la necesidad. Señor, ¿en dónde estás? Ayúdame, te necesito. Oración plena con Dios. Oración plena con Dios. No orar como oran la gente, que gritan en las calles, en las esquinas, o dentro, si tú has estado con los pentecostales o los adventistas, no sé qué. Esa gente grita dentro de los escenarios orándole a Dios y empiezan a decir bastante cosas como: yo te desato prosperidad para ti porque tú diezmaste en el nombre de Jesús, yo desato, y gritan y hablan. Eso es mentira. Dios no quiere eso. Una oración es una conexión espiritual con Dios. Espiritual con Dios. Mañana vamos a ver qué es esa conexión espiritual. Después habla de la limosna. La limosna es la caridad, las obras de caridad que tú hagas por las personas. Lógicamente también se puede para ayudar a la iglesia, claro que sí, es nuestra obligación, es nuestra segunda casa o nuestra primera casa, ayudar a la iglesia. Y después al final el ayuno. Y el ayuno, para que sea efectivo, no es así, dejo de comer y ya. No, eso sería dieta. No, ayuno quiere decir, bueno, madre, padre, voy a dejar de comer desde las 3:30 de la mañana que me levanto hasta las 3:30 de la tarde, que son 12 horas, no voy a comer absolutamente nada. Voy a ayunar, pero en el ayuno va incluido la oración. Desde las 3:30, rosario, música de alabanzas, estudio bíblico, comunicación directa con Dios las 12 horas. Ese es un verdadero ayuno. ¿Por qué? Porque no solamente estás ayudando al físico, estás ayudando al alma que se aleje de las cosas de este mundo. Ese es un verdadero ayuno. Por eso Dios nos invita al ayuno, a la penitencia, que es la limosna, y a la oración. ¿Para qué? Para que se cumpla lo del Salmo. Valientes, ¿qué son? ¿Cómo dice el Salmo? Valientes de corazón los que esperan en el Señor. Y así se espera a Dios. ¿Para esperar qué? El día de mañana seremos llamados a la presencia de Dios. Estamos luchando la batalla contra el enemigo, pasamos problemas y tribulaciones, pero esperamos en Dios. Esperamos en Dios, y el día de mañana Dios, al igual que Elías, nos elevará al cielo. Los que fueron fieles recibirán su premio, los que fueron infieles pues también recibirán su castigo. Que Dios reprenda al enemigo. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en ese tipo de tentaciones, y al contrario, que Dios nos proteja con su santa sangre. ¿Para qué? El día de mañana tú, tu familia y todos nosotros y todos los que ven este programa estemos en la presencia de Dios, elevándonos en ese carro de poder que es Cristo nuestro Señor. Así sea. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares, y lo que hemos aprendido el día de hoy. Valientes, para ser valiente, Dios le dijo a Josué: sé valiente y esforzado. Solamente esas dos cosas te pido: sé valiente y esforzado. ¿Por qué? Porque el camino no es fácil. Vendrán muchas tentaciones, dependiendo la que usted tenga. Todos son tentaciones diferentes dependiendo de la persona. Usted hágase un examen de conciencia y pregúntese en qué esté fallando. Y cuando usted identifique cómo puedo combatir, por ejemplo, si mi tentación es la lujuria, la manera más fácil de combatir a la lujuria es con mucha oración, con muchas obras de caridad y con mucho ayuno. Créalo, eso funciona, el enemigo se va, porque la carne se debilita y el espíritu crece. Sea valiente, sea esforzado, y nos veremos en el reino de los cielos. Así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.